En esta mañana vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos y vamos a leer el capítulo 5 de los versículos 1 al 5. Romanos 5 del 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Introduzco esta carta a los romanos, pero antes de ir a estos pasajes que leímos, necesitamos comprender que en primera instancia la Biblia es un libro, por lo general, muy incomprendido. La Biblia fue escrito por una autoría o autores, se reconocen 40 personas que escribieron este libro, y en un periodo de unos 1500 años, donde ciertamente el panorama en cada una de estas épocas donde fue escrito cambió. Si leemos la Biblia, probablemente no encontremos un resumen en ella de las doctrinas o las enseñanzas que en ella están contenidas. No encontramos esta parte de la Biblia habla sobre justificación por la fe solamente. O este otro libro de la Biblia habla solamente de la gracia de Dios. Sino que más bien encontramos una narrativa a través de toda la historia de la salvación, donde Dios dispuso salvar al mundo, salvar a su pueblo. Pero es cierto que en esta epístola a los romanos, en esta carta al pueblo de Roma, a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo hace o se acerca en gran manera a lo que conocemos como una teología sistemática. Empezando en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla acerca de el pecado, de la caída, de la condición del corazón humano, apartados de Dios. En ese mismo capítulo nos habla de la justicia de Dios y cómo se revela, dejando claro la incapacidad que tenemos como hombres de justificarnos. Luego en el capítulo 2 nos habla cómo los gentiles no pueden justificarse, pero como los judíos tampoco. Nos muestra entonces en el capítulo 3 que toda la humanidad es culpable y se encuentra culpable delante de un Dios justo. Pero a la misma vez empieza a hablarnos de la esperanza que hay en la justicia de Cristo. Una justicia que es solamente por la fe. Y a partir del capítulo 4 empieza a hablarnos de cómo esta fe, cómo esta justicia que es por la fe, es la justicia que le fue dada a Abraham, quien era el patriarca del pueblo judío. Los capítulos 5 al 8 nos muestra las implicaciones que tiene en la vida de los creyentes la justificación por la fe. Los capítulos 9 al 11 nos habla de la elección del Dios soberano, eligiendo a Israel como su pueblo en el antiguo pacto. ¿Cuál sería el lugar que este Israel de Dios tendría al final de los tiempos? Los capítulos 12 al 15 nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos aplicar todas estas verdades que nos narra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11,
cómo debemos aplicarlas en nuestra vida, cómo debemos vivirlas. Y en el capítulo 16 se despide con saludos para todos los creyentes que estaban en Roma. Hoy nos enfocaremos en este capítulo 5 y particularmente en estos 5 pasajes que leímos. Este capítulo inicia con justificados pues por la fe. Y hace unas semanas tuvimos una conferencia de las 5 solas en las cuales el pastor Víctor nos habló de la justificación por la fe. La verdad es que él trató el tema mucho más ampliamente de lo que yo podría tratarlo en esta mañana. Pero debemos reconocer que la carta a los romanos inicia declarando al mundo entero culpable. Y el problema es que siendo el mundo entero culpable, un día nos encontraremos delante de un juez justo. Si alguno de nosotros tuviera la desdicha de que se cometiera un agravio muy fuerte en contra suya, en contra de su familia, mataran a sus seres queridos, querríamos que un juez justo condenara a ese malhechor. Pero si fuéramos nosotros los que hemos cometido ese mal, desearíamos que fuera un juez injusto quien nos juzgara. Dios a lo largo de toda la escritura se revela como un juez justo. Él no dará por inocente al culpable. Y ese es nuestro gran problema. Todos aquí, todos nosotros somos culpables. Bien lo menciona el profeta Isaías en el capítulo 64, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y todo esfuerzo por justificarnos delante de un Dios justo son trapos sucios. No hay justicias propias que podamos presentar delante de este juez que todo lo sabe, aún lo profundo de nuestros corazones, aún aquellos pensamientos que guardamos en los momentos más oscuros de nuestras almas. Quisiéramos un juez injusto. Esto cuando nos conviene. Y muchas veces la excusa del mundo alrededor de nosotros, o incluso de nosotros mismos, puede llegar a ser que usted no conoce mi corazón. Y el problema de esa excusa es que nuestras acciones hablan más que lo que nuestros pensamientos puedan decir, que nuestras palabras puedan decir. Esto es normal en aquellos que se encuentran mintiendo, pero usted no conoce mi corazón, que yo quería decir la verdad. Sí, pero ¿qué dijo? La mentira. Bueno, es que yo quería hacer lo bueno, pero al final robé. Bueno, al final usted hizo aquello que más quería. Y Dios sabe, y Dios lo conoce. Entonces no hay excusas delante de Él. Uno de los pasajes más conocidos en nuestra época es el de Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos se aferran a este pasaje hoy en día con tal de justificarse delante de Dios o delante de los hombres. Pero la verdad es que si este pasaje no es tomado en su contexto, es un pretexto para pecar. Es el mismo Jesús, el mismo Jesucristo que dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, quien dijo también juzgad con justo juicio. En Juan capítulo 7, versículo 24. Entonces, si no tenemos justificación como humanidad, si no tenemos justificación como humanos, como hombres, como mujeres, ¿cómo entonces podríamos justificarnos? El apóstol Pablo ha venido construyendo una trama a través de estos capítulos y llega a este pasaje. Justificados pues por la fe. ¿Pero la fe en qué?
¿En quién tenemos que creer para poder ser justificados? Bueno, en Cristo Jesús. Es el único que puede traer justicia, el único hombre que anduvo en esta tierra y vivió perfectamente, siguiendo todos y cada uno de los mandamientos de Dios, sin un solo pensamiento de maldad mientras caminó en esta tierra. Él es el único. Y es así que a través de solamente creer y confiar en Cristo Jesús como el autor de nuestra justificación, en quien podemos ser salvos, en quien podemos encontrarnos justificados. El apóstol Pablo se refiere aquí a estos creyentes a quienes dirige la carta, justificados pues por la fe, no por obras, no por la iglesia, no por acciones buenas delante de los hombres, sino por la entera y plena confianza dispuesta en la obra perfecta de Cristo Jesús. No hay otra opción, no hay más caminos. Tal vez usted dice, bueno, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no sé lo que usted ha hecho, pero Cristo sí. Y es el que le ofrece la mano para que crea y confíe hoy en Él para la salvación de su alma. Pero a la vez el apóstol Pablo nos dice que justificados pues por la fe, tenemos en primera instancia paz para con Dios. Y esta paz para con Dios es por el mismo medio, por Jesucristo. No es sorprendente para nosotros entender que el mundo entero pide a gritos y denuncia una y otra vez que no está necesitado de paz. Hasta hace poco tiempo, en los discursos en los concursos de belleza, si una Miss no decía unas palabras particulares, no iba a ser coronada reina de belleza. Esta era: quiero la paz mundial. Es comprensible que la paz de este mundo nunca es duradera. Fue un 30 de septiembre del año 1938 cuando el mundo entero celebraba la paz. Una paz un tratado de paz que recientemente se había firmado en Múnich, Alemania. Este tratado de paz se hacía entre el Reino Unido, Francia, Alemania nazi e Italia fascista. El mundo anunciaba paz. Incluso el primer ministro de Inglaterra durante esa época anunció al mundo con gran alegría. Neville Chamberlain decía: hemos logrado la paz para nuestro tiempo. Todo esto porque tan solo unos cuantos meses después, todo esto para que unos meses después Hitler lanzara sus Blitzkrieg, que eran los ataques relámpago para conquistar más terrenos, más territorios estratégicos para su invasión de toda Europa. Unos meses después de esta gran celebración de un tratado de paz, la guerra estalló. Y no es un secreto tampoco para nosotros el entender que las guerras han sido parte de la historia de la humanidad, una tras otra. Los pueblos se encuentran en luchas por territorios, luchas porque me vio mal, luchas porque me hizo mala cara. Guerras. Eso es lo que encontramos en el corazón de la humanidad. Pero la peor de las guerras que tenemos o que podemos de alguna manera comprender es la guerra que hay entre la humanidad caída y el Dios soberano. Esta es la peor de las guerras y esta es la peor de las enemistades que cualquiera puede tener. No se compara a la Segunda Guerra Mundial, no se compara a la Primera, no se compara a las guerras de los imperios de la Edad Antigua.
la guerra contra Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza, todos los que hemos nacido desde Adán, nos encontramos en la condición de pecado. Y esa condición de pecado nos habla en el versículo 10 de este capítulo, que dice, siendo enemigos. Somos enemigos de Dios. Y no hay paz para nuestra vida, no hay paz para nuestro corazón si nos encontramos en esa situación. Nuestra naturaleza ciertamente es enemigos de Dios. Santiago 4, capítulo 4 nos habla también de esto. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esta es la condición de la humanidad en general, amigos del mundo. Y no del mundo entero como las naciones, el globo terráqueo que nos rodea, sino el mundo como ese forma de pensamiento que el mundo entero corre hacia el pecado. Es claro que muchas veces se utiliza este término en la palabra. El mundo es ese entorno, esa esfera de pensamiento que corre y se abalanza sobre el pecado. Podemos leer también otro pasaje. Nahum capítulo 1. Versículos 1 y 2. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Este es nuestro problema. Si nos encontramos sin Cristo en este momento, si no nos encontramos creyendo en Él, nuestra condición es esa. Él guarda enojo para sus enemigos. La esperanza la encontramos en el siguiente pasaje, en el versículo 3, donde nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová es tardo para la ira. La constante de la humanidad ante su pecado es, porque no soy castigado inmediatamente, entonces lo puedo seguir haciendo. Puedo entonces seguir viviendo de esta manera. Puedo seguir viviendo en mi pecado, puedo abrazarlo. Aún como creyentes podríamos estar abrazando pecados en nuestro corazón por el simple hecho que el Señor no los castiga ahora. Pero el Señor castigará. Y Él sí es tardo para la ira, pero Él no tendrá por inocente al culpable. El mundo se esconde tras la indiferencia y dice una y otra vez, no, es que yo no soy religioso. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. Pero la verdad es que el mundo entero es muy religioso, hasta el mayor ateo es muy religioso y adora a todo aquello que no sea Dios. Adora sus propios pensamientos, ahora ídolos que se ha hecho delante de sí. Y dan constantemente gloria a las criaturas antes que al Creador. Muchos de estos no religiosos aguardan el cielo y desean una eternidad
en Él. Solamente que no desean que Dios esté ahí. Quiero el cielo, pero sin Dios. Porque la verdad es que Dios me va a juzgar. Se encuentran en ese estado de enemistad con Él. No es una sorpresa ver que constantemente queremos ver a aquellos que han partido y verlos en el cielo junto a nosotros, adorando a Dios por toda la eternidad. Pero muchos solo quieren eso y no quieren la presencia de Dios ahí. No son como el salmista Asaf, quien dijo en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hay un gran contraste entre aquellos que quieren el cielo sin Dios y Asaf, quien era un creyente. Asaf podía cantarle al Señor y decirle de fondo de su corazón: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y hoy debemos comprobar y chequear nuestras vidas, nuestros corazones, si es nuestro deseo un día encontrarnos con el Señor en los cielos. Y proclamar y declarar junto al salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Por supuesto, Asaf está cantando en forma de hipérbole, pero está comunicando aquello que está en su corazón a la hora de cantar esto. No importa si no veo a todos mis seres queridos en el cielo. No importa si me encuentro solo ahí. El solo hecho de poder estar un día en tu presencia, oh Dios, esa es mi motivación para vivir. Asaf nos muestra un panorama de esperanza de aquellos que son enemigos de Dios, pueden ser restaurados. Y para esto, el apóstol Pablo nos menciona en el capítulo 1 de la misma epístola que estamos leyendo, en capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Romanos 1:16, donde el apóstol dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta es nuestra esperanza. Evangelio, hemos escuchado esa palabra, pero ¿qué significa? ¿Qué significa el evangelio? ¿Qué significa esa palabra, evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias. Tiene la preposición eu y ángelos, que significa mensajero o noticia, o el que da noticia. Significa buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, hemos hablado de las malas noticias. Hemos hablado cómo la humanidad entera se encuentra en el pecado, cómo cada uno de nosotros, aparte de Cristo, se encuentra en condición de enemigos de Dios. ¿Cuál es entonces la buena noticia? La buena noticia es Cristo Jesús y su obra perfecta, su vida,
su muerte y su resurrección. La mala noticia es, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 3, que somos o que éramos hijos de ira. Qué maravilla que el profeta Isaías nos anuncia a Jesús, al Señor Jesucristo, al Mesías, como príncipe de paz. Aquellos que éramos enemigos, aquellos que nos encontramos una vez en condición de enemigos de Dios, podemos tener paz. Y esto es por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo. Porque no hay otro medio. Nadie más ha caminado sobre esta tierra sin cometer pecado. Nadie más se ha presentado delante de Dios limpio, puro, sin mancha. Nadie más. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas en medio de las guerras era cuando la paz era publicada. Y esta es básicamente la descripción que Cristo hace al estar colgado en la cruz. Cuando Él dice que ha sido completada la labor, ha sido pagado el precio. Y esta es una paz que perdura para siempre. Vamos a Juan capítulo 14. Versículo 27. El Señor Jesús se encuentra anunciándole a sus discípulos en este pasaje que Él va a partir, que Él va a morir, que va a ser crucificado. Y dentro de ese contexto Él les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la esperanza. Esta es la paz que el mundo anhela, pero que no sabe qué es esta. Esta es una paz que perdura, una paz que permanece. A diferencia de la paz prometida en medio de la guerra, una paz que tal vez es duradera por algunos años o incluso solamente algunos meses, esta paz es distinta. Es paz para con Dios. La peor de las guerras que la humanidad puede procesar en su mente es quitada cuando por la fe somos justificados delante de Dios. Pero la única cosa que no se da, no es la única cosa que nos es dada en medio de la justificación. No solamente es la paz para con Dios. El autor de los Romanos también nos dice que por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No solamente tenemos paz para con Dios, sino que también a través de la obra de Cristo Jesús tenemos acceso a Dios. Porque muchos pueden pensar que Dios escucha en todo momento la oración, todas nuestras oraciones. Como impíos, Dios escucha todas mis oraciones. Yo soy un impío y aborrezco a Dios y la verdad es que estoy en una enemistad con Él, pero si oro, Dios me va a escuchar. ¿Sucede así cuando usted tiene un enemigo? La verdad es que no. Su enemigo no quiere ni verlo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Necesitamos un mediador y ese es Cristo Jesús. Él es quien media a través entre el Padre y nosotros. Es quien media entre Dios y nosotros. Necesitamos a alguien que tenga acceso a Dios y alguien que tenga acceso a la humanidad. Esa era nuestra necesidad.
Y el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se vistió de carne, caminó entre nosotros para ser como nosotros en su humanidad y ser ese puente que nos une. Jesús básicamente recupera el acceso perdido en el Edén. Recordamos en el Edén, en la narración de Génesis 3, donde Adán y Eva pecan y caen y son destituidos de la gloria de Dios. Son separados de la misma presencia de Dios donde tenían en algún momento comunión con Él. Incluso la narración de Génesis capítulos 3 es tan fuerte que nos muestra cómo en la entrada del jardín, incluso una espada que arde con fuego es puesta en medio, en contra de nosotros, para que no tengamos acceso a la presencia de Dios. Pero gloriosa sangre de Cristo Jesús, que apagó esas llamas de esa espada. Recordamos también al pueblo de Israel y sus sacrificios, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, trayendo un sacrificio, primeramente presentándolo por su culpabilidad. Y si no era acepto, era muerto en ese instante. Y luego un sacrificio por el pecado del pueblo. Y tenía que volverse a hacer al año siguiente. Y al año siguiente. Y al año siguiente. Y no hubiese parado si Cristo Jesús no hubiese venido. Pero aún esos sacrificios no eran suficientes. Y sí podían aplacar de alguna manera los pecados en la carne, pero nunca aplacarían la conciencia. Hoy en día nos es dado un acceso a través de Cristo. Y la imagen está muy clara en el capítulo 12 a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 18 en adelante. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta imagen nos es dada en este pasaje para saber que en la congregación, a través del acceso que nos ha sido dado en Cristo Jesús, no nos acercamos como aquel día cuando Moisés recibió las tablas, donde el pueblo temía y temblaba. Nos dice que se nos da dado una entrada domingo a domingo al venir al culto al Señor, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Domingo a domingo nos reunimos a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ya no con temor, ya no con temblor, sino con un constante agradecimiento en nuestro corazón por la salvación que Él ha traído a aquellos que confían en Él. No solo a eso, sino a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso está hablando de todos los creyentes. A Dios, el juez de todos. ¿Qué diferencia? Podemos acercarnos al juez justo. A los espíritus de los justos hechos perfectos, aquellos que ya han muerto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor de la que la de Abel. Esto es lo que nos ha sido dado también. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y nos gloriamos. Dice continuando el versículo 5, el versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese gloriarnos, algunas versiones lo traducen como gozarnos. Pero al fin y al cabo no cumple a plenitud lo que este pasaje nos dice, nos gloriamos. No comprendemos nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios si no entendemos que es que ya no nos gloriamos en nuestras obras, ya no nos gloriamos en nuestras justicias, ya no nos gloriamos en lo que nosotros hemos hecho, sino que nos gloriamos en lo que Dios hizo por nosotros. Varios pasajes a través de la Escritura, incluso en 1 Corintios, encontramos que dicen, y nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en esa esperanza. Y esta es una esperanza firme. Como también nos describe el autor a los hebreos, que es esta esperanza es una ancla a nuestra alma. Es esa que a pesar de las tormentas y a pesar de las mareas, a pesar de los vientos, nos afirma y nos afianza, nos sostiene aún en medio de tribulaciones y en medio de angustias. El pasaje continúa diciendo en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones. Fue el apóstol Pablo quien dijo, fue al apóstol Pablo a quien el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo nos gloriamos entonces en nuestras debilidades. Decimos, sí, yo soy débil, sí, yo no tengo las fuerzas, sí, yo no encuentro la forma ni la salida para esta situación, yo no puedo. Y eso es un motivo de gozo, yo no puedo. Cristo sí. Porque esa tribulación en la que nos gloriamos y nos regocijamos estando a través de ella, produce en nosotros paciencia, fruto del Espíritu. Y esa paciencia produce prueba. Y esa palabra que encontramos ahí tal vez decimos, ¿cómo produce prueba? Bueno, sí, produce una evidencia, produce carácter, produce un carácter probado, dice otra traducción. Y esa prueba, ese carácter probado, produce también una esperanza. ¿Cuál esperanza? Bueno, esta misma esperanza de la gloria de Dios, de verle un día cara a cara, de entender que a pesar de la condición en la que nos encontremos de tribulación, en este momento hay esperanza en el Señor. Dice el pasaje siguiente, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es interesante cómo el apóstol Pablo retoma un tema que habla también en 1 Corintios. Y menciona en estos 5 versículos la fe, la esperanza y el amor. Todo esto por el Espíritu Santo, quien sabemos es la promesa de que un día el Señor restaurará nuestra alma y un día veremos la gloria de Dios cara a cara. Entendemos entonces a través de este pasaje que es solamente por la justificación, a través de la fe en Cristo Jesús, que podemos tener paz para con Dios. Sí, el mundo pide paz, el mundo clama por paz. No la va a encontrar, sino somete su vida al Dios vivo y verdadero. No hay salida, no hay otra opción, sino creer en el Señor Jesucristo. Y esa paz es aquella que el apóstol Pablo nos menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que a pesar de las circunstancias en donde me encuentre en este momento, puedo tener paz. Y no importa lo que alrededor sucede, no importa las circunstancias, las dificultades, las necesidades que se estén viviendo. Pablo escribe la carta a los Filipenses, sabemos que es de la cárcel. Él dice, tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puede, nos diría el mundo, usted tener paz en medio de esa situación? Yo no podría si no fuera por Él. Si no fuera por Cristo Jesús. ¿Desea usted esa paz? ¿Se encuentra viviendo en esa paz? Le invito a orar en esta mañana. Señor y Dios nuestro, gracias damos una vez más por tu palabra y por la maravillosa vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. No es sino en Cristo Jesús que encontramos paz para nuestras almas, confort para nuestras vidas, perdón de los pecados y salvación. Ayúdanos a comprender estas cosas que tú has dicho, que tú has dejado en tu palabra para que crezcamos en obediencia. Aquellos que no te conocen, salva, Señor. Transforma sus corazones y permíteles comprender la maravilla de la gracia que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en las buenas nuevas. Trae, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ese gozo, esa alegría, esa paz, aún en medio de las tribulaciones. Aquellos que no te conocen, salva, oh Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.